Lanzamos la app del canal. Sumamos. Me sumo a la esperanza de un nuevo amanecer. Me cargo la patria al hombro también. Y haciendo mío a los hijos de los demás. Mi sentimiento criollo no se echará a perder. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Estación Tribunales. Hoy tenemos como invitado al doctor Martín Sabadini, que es un especialista en temas de salud, un especialista del derecho de la salud. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, gracias por la invitación, Juan Pablo. La verdad que un honor estar en tu programa. Bueno, hoy queremos hablar un poquito en Estación Tribunales de qué es lo que está pasando justamente con los temas de salud, la pandemia, la cuarentena. Ha modificado muchas cosas y bueno, quería que me cuentes un poquito cuáles son los problemas que vos estás viendo en el sistema de salud, que bueno, debe estar bastante complicado, ¿no? Bueno, mira, el primer problema que nosotros detectamos por ahí a partir de abril, mayo, fue la falta de comunicación que tenían tanto las obras sociales como las prepagas con sus afiliados. Esta imposibilidad de comunicación ante los pedidos de alguna terapia, alguna internación, alguna medicación, se hacía muy complicado el ponerse en contacto, ¿no? Los teléfonos no funcionaban, los mails no se contestaban, las páginas web colapsaban. Eso fue modificándose de a poco. Eso fue la etapa inicial donde había una desorganización general en todo el planeta, digamos. Claro, exacto. Después se fue afinando un poco, pero no es que llegó una super solución. Lo que pasó fue que todas las cuestiones que tenían que ver con salud, que estaban por fuera de la cuarentena o del COVID, se fueron dejando de lado, ¿no? Y mucha gente dejó de tener prestaciones de salud, no porque ella quisiera, sino porque el sistema muchas veces se lo negaba. Y ahí empezaron los cortocircuitos. Y otra cuestión importante que pasó a raíz de esto, es que la gente trataba de empezar a hacer reclamos en referencia a estas cuestiones, y el organismo de control nacional, que es la Superintendencia de Servicios de Salud, no estuvo o no está todavía a la altura de las circunstancias, porque primero dejó de trabajar. Hubo meses donde ni siquiera había contacto telefónico. Sí, hasta que se organizaron con el teletrabajo. Pero esto fue hace mes y medio, no fue hace mucho más. Sí, como la justicia, que demoró muchísimo en volver y cuando volvió, volvió montada en una tortuga. Entonces imagínate que tenían conflictos que no habían resuelto hace varios meses, los conflictos que se fueron generando durante la cuarentena y los que tenemos en la actualidad. Entonces hay como una cuestión de falta de control de las prepagas, y yo diría más de las prepagas, no tanto de las obras sociales, que terminó en esta falta de atención de muchas cuestiones. Y ahí es donde nosotros tuvimos que intervenir para empezar a hacer reclamos del más mínimo, desde la entrega de una medicación hasta una intervención quirúrgica o la falta de pago de prestaciones en salud o en discapacidad, que eso es la verdad que bastante complicado, porque al romperse una cadena de pago, supongamos un tema de discapacidad donde una persona con discapacidad tiene que tener varias atenciones, y esas varias atenciones son terapias que las llevan adelante distintas personas. Sí. Entonces imagínate que vos no cobrás un primer mes, bueno, lo estirás, pero si vos trabajás en el sector y no cobrás hace 4 meses, se rompe esa cadena de pago. Sí, además me imagino que el problema es que no cobras eso y a su vez no cobras todo lo demás. Entonces, porque no tenés un paciente, sino tenés varios, y la persona puede tomar hasta la decisión de dejar de prestar la prestación con la persona con discapacidad. Entonces empieza a ser una cadena de incumplimientos donde el primer perjudicado es la persona con discapacidad, y después las personas que trabajan para los distintos prestadores, que son trabajadores y que necesitan también cobrar su salario. Entonces ahí es donde más fuerte se notó la falta de control del organismo nacional, que es la Superintendencia de Salud, que bueno, en ese sentido viene bastante y flojo. Lo paradójico es que en todos estos casos, vos decís que en las obras sociales no pasó tanto,
pero en general lo que es medicina prepaga se cobra en su gran mayoría por débitos de tarjeta de crédito y demás, o sea, que no es que ellos dejaron de percibir sus cuotas, sino que solamente dejaron de prestar los servicios. Claro, en el sector de salud, vos en esta cuarentena los más perjudicados fueran las obras sociales porque mucha gente dejó de trabajar o percibió salarios a la mitad o menguados, y eso hizo que los aportes en relación de la obra social fueran también menores. Entonces la obra social recibía menos dinero. Esto no pasó con las prepagas. Las prepagas dieron menos cantidad de prestaciones porque se restringieron a una sola cuestión, que era el COVID, y las cuotas las siguieron cobrando enteras. Entonces el otro día hablaba con una cliente y me decía, yo me siento estafada porque yo todos los meses pago, pero no puedo ir al dentista, no puedo ir a hacer un estudio que me ordenaron, no puedo hacer tal cosa, pero la cuota me la debitan todos los meses de la tarjeta. Entonces ahí eso también es una falta de control. Porque de todas las facilidades que dio el gobierno para en el caso de las deudas, el tema de los alquileres, bueno, un montón de cuestiones que se dieron. Sí. En el tema de salud no se... Sí, no entró en ese paquete. No hubo nada, claro. Como vos sabés, o como si la gente no sabe, vos no pagás 3 meses de tu cobertura de salud prepaga, 3 meses seguidos o alternados, y te dan de baja automáticamente. Sí. Al principio de la cuarentena hubo como un arreglo tácito entre la Superintendencia de Salud y los organismos de prepaga. Dijeron, bueno, nosotros no vamos a dar de baja por esta cuestión a las personas que tengan faltas de pago. Bueno, eso no se dio. A la primera moratoria, a la primera morosidad de 3 meses, empezaron a dar de baja las prestaciones de salud. Y vos imaginate una persona en medio de la cuarentena que tenga alguna que dolencia, no estaba cobrando, que todo se suma. Claro, o que de un día para el otro se levanta el teléfono y le dicen no tenés cobertura, y vos es como que una cosa es cuando no tenés cobertura y decís, bueno, estás en un buen estado de salud, el ambiente te lo permite aguantar un poco, pero en estas circunstancias entras en un estado de angustia total. Entonces, bueno, ahí también hubo una cuestión que se vio mucho y que nosotros estuvimos reclamando por este hecho de que no se hicieron bien estas cuestiones de las intimaciones. Bien. Y contame, por ejemplo, puntualmente, digo, en esta época sos por ahí de los pocos colegas que siguieron trabajando Sí. con, digamos, el índice más alto de normalidad, ¿no? Porque creo que seguramente fuiste de los que más estuvo laburando en toda esta etapa. ¿Qué es lo que más viste? ¿Cuáles son los reclamos que más tuviste que hacer durante todo este periodo? Nosotros, gracias a Dios, digamos, al trabajar sobre procesos que son de amparo, la justicia nos habilitó muchas veces las instancias, en algunas no, pero en algunas sí, donde nosotros ya teníamos expedientes abiertos o donde tuvimos que abrir expedientes nuevos. Si yo tuviera que hacer un ranking de las prestaciones que más tuvimos que reclamar, bueno, fue la falta de pago de prestaciones en los temas de discapacidad, digamos, toda la falta de pago de prestadores. Claro. Porque muchas veces las obras sociales no estaban informatizadas, entonces se tenía que llevar papel, o sea, la famosa factura a la obra social, y eso no se trabajaba porque quedaba en un lugar, en una oficina, y los trabajadores estaban en su casa. Entonces esa falta de informatización hizo que muchas veces no se hicieran los pagos. O este colapso que tuvo la Superintendencia de Salud en no tener trabajadores para hacer esa cuestión de los pagos, entonces también eso hacía que no entraran los pagos, pero bueno, como nosotros siempre decimos, las cuestiones administrativas o los problemas administrativos, tanto de las obras sociales como de las prepagas, no se lo podés poner en cabeza del afiliado. Eso es un tema que tenés que resolver vos y a mí me tenés que dar la prestación. Entonces, bueno, la falta de pago fue una de las cuestiones que se reclamó mucho por los temas de discapacidad, la falta de autorizaciones también en temas de discapacidad, porque habían quedado temas que se habían presentado en los primeros días del año y estaban sin resolverse, entonces hubo que ir a la justicia.
llegando a la justicia porque ni siquiera contestaban las cartas documento, ¿no? Entonces vos te daba la pauta de que en la última instancia tener que llegar a iniciar un amparo de salud. Después otro caso que se dio mucho fue el tema de la falta de afiliación de monotributistas, monotributistas que se iniciaban la actividad o que habían iniciado la actividad en los meses de enero, febrero, marzo, venían pagando su monotributo y no le dan el alta en la cobertura porque faltaba respuesta de la obra social o no tenían respuesta tampoco del... Te vi hacer algunas publicaciones al respecto, Sí. no ahora, sino hace varios meses ya. Sí, pero es un tema que se repite mucho y aparte con un discurso bastante inocente porque le dicen a la gente, mirá, hoy no estamos recibiendo monotributistas. Entonces la gente se queda con ese discurso. Dice, ¿cómo? Yo me anoté al monotributo, elegí una obra social para que me atienda, hago los pagos todos los meses. Cuando voy a la obra social para que me den el carnet, le dicen, no, nosotros no recibimos. Pero la plata ya la recibiste por la otra ventanilla, ¿no? Entonces, acá y eso hay que ponerlo bien claro que cuando vos te inscribís, te da la posibilidad el sistema de elegir una obra social y ese pago que vos hiciste conjuntamente con el monotributo, que el monotributo vos sabés que está dividido, tenés la parte del impuesto, Sí, los tres componentes. Los tres componentes, Impuesto, ¿no? seguridad social y obra social. Claro, y a vos te deja pagarlos todos, esa obra social no puede decirte que no. Cuando la obra social recibe esos aportes, lo que tiene que hacer es poder darte la cobertura. Entonces, ante ese incumplimiento, rápidamente hay que hacer el reclamo. Por ahí les dejo un pequeño consejo que lo pueden hacer hasta sin abogados, ¿no? Entonces, vos cuando tenés este problema, te redactás una carta, vos, a mano alzada, pidiendo la afiliación, porque vos estás recibiendo, estás haciendo los pagos, adjuntás los pagos que hiciste y la dejás en la mesa de entrada de la obra social donde tenés que pedir la afiliación. Más allá de que te digan que no, te dicen que no, decís, bueno, está bien, no hay problema, yo quiero dejar esta nota de esta queja, porque eso por lo menos ya empieza a abrir la cuestión del reclamo y si el que está del otro lado, el que tiene que resolver esa cuestión en la obra social es un poco pícaro, va a evitarse el conflicto, ¿no? Porque también imagínense que cuando ya está la cuestión en manos de un profesional abogado y tiene que iniciar un juicio, ya eso le va a la obra social, tiene ya un gasto. Sí, ya le va a generar por lo menos honorarios que pagar. Claro, entonces está bueno que por ahí muchas veces cuando nosotros nos comunicamos por ahí con algún abogado que lleva adelante las cuestiones de obras sociales, me dice, me tendrías que haber avisado antes, por ahí lo podríamos haber resuelto sin llegar a un pleito. Pero bueno, a veces también el cliente necesita que se resuelvan las cosas rápido y no podemos estar, bueno, te mando un mail, venimos... Se va por la porque parte además más... no hay ninguna garantía, No hay garantía que en ese procedimiento administrativo tengas algún resultado. Sí. Nosotros, por lo menos, la forma que tenemos de trabajar es evitar toda la cuestión administrativa. Cuando el conflicto está planteado en el tema de salud y las cuestiones son graves y hay que resolverlas rápidamente, bueno, lo más rápido es enviar una carta documento, esperar la respuesta, donde la otra parte nos va a plantear por qué no está dando ese servicio que le solicitamos y de ahí ya saltamos a la justicia, ¿no? Porque es el mejor, teniendo todos los elementos, es el mejor ámbito donde se van a resolver las cuestiones. El juez va a decir, bueno, mira, acá hay que hacer esto, sacará la medida cautelar o pedirá una medida previa o hará una intimación llamando la atención a ver qué pasa, pero ya en ese ámbito. El ámbito prejudicial es como un poco más laxo, digamos, los tiempos se estiran y cuando vos tenés una prestación que es urgente, en los temas de salud siempre hay que ir por la vía más rápida, ¿no? Muchas veces en estos vivos que nosotros planteamos en Instagram y donde la gente, por ahí los nobles abogados se comunican, siempre está esta pregunta de agotar la vía administrativa, ¿no? De esto de decir, Sí. bueno, hagamos todo lo posible para no llegar a la instancia judicial. Bueno, es que aparte, digo, en otro tipo de procesos vos justamente tenés como requisito agotar la vía administrativa para tener habilitada la instancia judicial.
cosa que en tema de salud no sucede. No, digamos, eso digamos, yendo más a lo teórico, con la reforma de la Constitución se saldó porque puso la cuestión del acceso a la justicia con el amparo mucho más rápido. Y aparte lo que yo siempre digo, vos querés agotar la instancia administrativa, perfecto. Yo te mando una carta de documento y vos respondeme qué vas a hacer con eso. Y sobre eso ya está, digamos. Si vos me decís que no me vas a dar la prestación contestándome en un instrumento que es una carta de documento, ya nos vamos a discutir mucho más. Sí, en definitiva le pones solamente un plazo perentorio de 5 días, lo cual es razonable para que contesten. Claro. O se avengan a la petición, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre tratando en el ámbito ya judicial, cuidar esto que es el principio de defensa en juicio, ¿no? Hacerle saber al otro que tiene algo que me tiene que dar y esperar esa respuesta sobre lo que yo le solicito. Es como una cuestión simple de contar algún principio que tiene tintas y ríos de tintas sobre libros, ¿no? Sí, sí, y además, bueno, yo recuerdo escucharte decir en más de una oportunidad que, bueno, hay determinadas por ahí obras sociales que justamente tratan de evitar llegar a la judicialización, y entonces por ahí con una carta de documento ya pones las cosas en orden, ¿no? Sí, muchas veces pasa eso, digamos. Nosotros con la gran cantidad de temas que llevamos adelante, ya sabemos cuando se plantea la cuestión en la otra parte que tengo al frente cómo va a reaccionar, ¿no? Entonces muchas veces cuando tenemos las entrevistas con los clientes yo ya digo, bueno, mira, acá pueden pasar esto, esto y esto, porque reaccionan de esta manera. Y muchas veces pasa que hay temas donde, si no es con la carta o documento, donde la obra social reacciona, porque vos también imaginate que del otro lado hay un abogado que está trabajando para una obra social, una prepaga, que no está respondiendo una carta de documento por día. Tienen muchísimos conflictos. Entonces por ahí, justo la carta que vos enviaste quedó arriba de una pila o abajo de una pila, por ahí no contestó, no llegó a tiempo. No es que del otro lado tampoco hay una malicia, porque está el profesional que trabaja como nosotros, que le tocó estar de ese lado, ¿no? Entonces, por ahí si no llegó a resolver el conflicto con la carta de documento, muchas veces pasa que cuando vos iniciás el amparo y en el primer proveído, digamos, la primera resolución que saca el juez, sí, el juez por ahí dice, bueno, vamos a darle una segunda oportunidad. Dice, como no contestó la carta, le digo, para que me diga en tal plazo de 2 días si va a cumplir con lo que se le solicitó en la carta documento de fojas tal, ¿no? Digamos, la que se adjunta al oficio donde que se remite. Entonces ahí ya el abogado cuando ve eso, analiza y se presenta, y en lo que en la justicia se llama, hace un allanamiento, dice, bueno, voy a cumplir. Y ahí se terminó. Sí. Está bien, vos tuviste que movilizar. ¿Qué tan común es que se allanen a la pretensión en la contestación de demanda? Y dependiendo los temas, hay un tema que pasa mucho contra una prepaga, una de las más importantes del país, que no otorga, ellos otorgan un descuento de un porcentaje muy mínimo de una medicación que es sobre el crecimiento, la maduración precoz de las niñas, ¿no? Entonces es una medicación que vale muy cara y ellos le otorgan un porcentaje muy bajo, casi de un 40%, cuando tendría que ser la cobertura total. Cuando vos envías la carta de documento, ellos no responden, pero cuando el juez saca la intimación previa, en el expediente se allanan. Directamente dice, bueno, vamos a dar cumplimiento. Ese es un tema que siempre nos pasa. Y el tema de los monotributistas también. Muchas veces con la intimación previa se allanan las obras sociales. Bueno, sí, casi casi siempre. Lo que pasa es que ahí es un caso muy burdo, porque en definitiva claro, no hay mucha defensa posible. Sí, pero después no son muchos. Hay 2 o 3 temas más. Cuando es muy, muy evidente, por ahí se puede allanar. Pero si no, el resto no, digamos, siempre sigue el expediente hasta la sentencia. Pero puede pasar y a veces, muchas veces nos sucede, y está bueno porque resuelve el conflicto rápidamente y pasas a otro tema y la gente se va tranquila.
¿no? Esto del... Pero también hay esta cuestión de romper este mito de que hacer un amparo o ir a la justicia es caro, es engorroso, es complicado, lento. Más allá que ahora se está queriendo demonizar el tema de la utilización de la herramienta del amparo para resolver los conflictos de salud, porque bueno, los abogados que defienden obras sociales y prepagas prefieren otro modo de discutir la cuestión y no el amparo. Pero bueno, esto es como en su momento nosotros hablábamos de los incumplimientos en tema de salud, de accidente de trabajo. No hablemos de por qué no se dan, sino hablemos de los incumplimientos primero, ¿no? Si vos cumplís con lo que tenés que hacer, no vamos a llegar a instancia judicial. Sí, sí. Acá Para empezar no tenemos ni el accidente. Claro, acá es lo mismo, digamos. Bueno, no discutamos la herramienta, discutamos por qué no estamos brindando la cobertura. Pero más allá de eso, el amparo es la vía siempre la más rápida. El acceso a la justicia es por lo menos en estos temas, es muy accesible, es rápido. Lo que sí yo siempre recomiendo es tratar de resolver estos conflictos con profesionales que están en el tema. ¿Por qué? Porque a nosotros, o por lo menos a mí, después de empezar con toda esta cuestión de que me empezaron a conocer más los nobles, ¿no? Y a raíz de la cuestión del encuentro y todo, vienen muchos, empiezan a venir los mensajes directos, dice, doctor, estoy en la mitad de un amparo y me resolvieron esto, no sé cómo sacarlo adelante, ¿no? Entonces, pasa mucho que por ahí son pequeñas trabas, pero que cuando vos no las conocés, se te puede complicar. Y esa complicación puede traer la falta de la prestación de tu cliente. Entonces, sí, y según el caso puede ser fatal, ¿no? Porque digo, muchas veces estamos hablando de urgencias reales y de peligro de vida. Sí, eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Más allá de que, bueno, si uno tiene todas las herramientas, lo puede encarar y lo va a resolver, porque aparte en estos temas los jueces, los secretarios, cuando vos te mandás alguna macana en el expediente, te ayudan, te dicen, sacan esos proveídos que son como correctivos, ¿no? Dice, ¿por qué primero no hace tal o cual cosa? Entonces vos lo lees y dices, ¿qué me está queriendo decir? Ah, me está ayudando, ¿no? Entonces, puede pasar eso, pero no todos pasa igual, ¿no? Sí, claro. Yo he tenido expedientes donde decía que los he agarrado ya hechos, y conforme aclare la petición se proveerá. Dice, bueno, aclarame qué necesitas y yo voy a ver qué te resuelvo. Bueno, pero igual eso es una regla, digamos, bastante básica. Sea la demanda de lo que sea, la pretensión tiene que ser clara. Bueno, pero a nosotros, por lo menos a mí me ha tocado reemplazar en algunos temas y nos hemos encontrado con eso porque a veces la falta de experiencia es complicada. Sí, claro. ¿Cómo se subsana? Contame eso, aprovechemos los últimos minutos que quedan. Contame, voy yo a verte a tu estudio y te digo... Videollamada hoy. Bueno, videollamada. No, vamos el día que está permitido. Ah, el jueves, sí, yo los jueves. Bueno, voy un jueves a verte al estudio y te digo, doctor Sabadini, tengo este problema, requiero de kinesiología, tuve un accidente, requiero kinesiología y no me cubre, no me autoriza la obra social las 20 sesiones que... Bien. Primero y principal, para cualquier reclamo que tenga que ver con temas de salud, hoy nuestra mejor espada, nuestro mejor aliado es esa orden que nos dio el médico, ¿no? Cuando vos vengas te voy a decir, bueno, perfecto, a ver, mostrame la orden que te dio el médico para las prestaciones. En esa orden médica tiene que estar la justificación de lo que a vos te manda para hacer y el porqué. Sí. Y si no está el porqué... Esa justificación, digo, porque los médicos, entre los jeroglíficos que escriben y que además... Si hay alguien que escribe y habla en código, son ellos. Sí. A nosotros nos dicen que hablamos en difícil, ellos lo hacen mucho más difícil. Nos ganan.
¿alcanza con que diga, no sé, politraumatismo, no sé qué cosa, 20 sesiones de kinesiología? No. Si yo eso lo tengo que llevar al plano judicial, no es suficiente. No es suficiente. Bien. Entonces, ahí lo que nosotros te vamos a pedir a vos es que hagas un esfuerzo más y vayas nuevamente a visitar al médico o le digas, mire doc, necesito de lo que usted me puso en esa orden, con otra me aclare por qué me lo pide y en base a qué, digamos, ¿no? Entonces, bueno, se lo pido porque tuvo tal cuestión y necesita para la recuperación en tantos días, y eso, si yo ya lo llevé a la obra social y la obra social me lo rechazó, no me respondió, o me respondió parcialmente, en vez de 20 me dijo 10, Sí. ya con esas respuestas yo estoy en condiciones de armar una carta documento como abogado y decirle, bueno, mire, necesito que me autorice por tales y tales cosas lo que pidió el médico tal y tal y tal, en base a tal y tal y tal, conforme a la ley. Bueno, con eso yo envío una carta documento a la envías vos a la carta documento, porque las cuestiones son personalísimas. Sí, claro, la envía al cliente. La envía al cliente, salvo que yo ya sea apoderado, pero por lo general la envía al cliente. Se espera un tiempo prudencial para la respuesta. ¿Cuál es el tiempo prudencial? Si vos eso tenés que iniciarlo sí o sí porque tu cuerpo va a empezar a sufrir algún malestar, necesitas hacerlo dentro de 5 o 10 días, le voy a poner un plazo de 5 días. Si yo sé que vos podés aguantar un poco más, voy a tratar de esperar la respuesta de la carta documento. ¿Por qué? Porque yo con esa respuesta ya sé cuál es la defensa que va a tener la obra social. Y sobre eso yo voy a trabajar para poder hacer voy a armar una estrategia para, si no yo voy solamente con lo que vos me dijiste. Que está muy bien, yo te tengo que creer, pero por ahí después aparecen otras cuestiones donde yo no sabía, y eso generalmente se ve cuando la otra parte contesta la carta documento. Si del otro lado hay tienen argumentos, me la van a contestar bien. ¿Tengo eso armado? ¿No hubo respuesta? ¿Me siguen negando las prestaciones? ¿Por ley te corresponden? Ahí tenemos 2 vías posibles. Esta, que es podemos hacer hasta un intento administrativo. Si vos me decís, yo no quiero hacer juicio, porque la verdad que no quiero, se puede reclamar ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Se hace un reclamo ahí. ¿Y qué resultado tiene eso normalmente? Los resultados son buenos, lo que pasa es que tenés que esperar mucho. Vos vas a tener un dictamen de la superintendencia que te va a tardar entre 45 y 60 días. Pero la otra dificultad que tienen los dictámenes de la superintendencia es que no tienen fuerza de ejecución. Ellos dicen que no pueden pedirle a la obra social que dé cumplimiento con lo que la superintendencia dictaminó. Cosa que para mí está mal, porque si vos sos el órgano que controla las obras sociales y prepagas, ¿cómo no vas a poder decirle que hagan tal cosa? Si le das la autorización para que aumente los precios, ¿no? Sí. Tenés la posibilidad de disolver una obra social, ¿cómo no vas a tener cómo no vas a poder tener el poder? La regla de que quien puede lo más puede lo menos. Exactamente. ¿No? Entonces, muchas veces nos ha tocado ejecutar dictámenes de la Comisión de la Superintendencia de Salud. Eso ahora, es por esa. Cuando el tiempo es claro. Cuando el tiempo es oro, vos lo que recomendás es directamente interponer el amparo. Cuando el tiempo está complicado, se interpone un amparo, y dentro del amparo se hace un proceso mucho más chico y mucho más rápido que el amparo, que es la medida cautelar, ¿no? Donde yo le digo al juez, mire, resuélvame esta cuestión de salud provisoriamente hasta tanto podamos ver la sentencia, porque la persona está con peligro en su salud, hay una cuestión de deterioro, hay una cuestión de que no tiene la plata como para hacerlo en forma privada, y esto puede causar un perjuicio. Entonces el juez, con toda esa información, resuelve muchas veces esta medida cautelar, que desde el inicio hasta que se resuelve lo puede resolver en la primera semana. En muchos casos se resuelve en la primera semana, puede tardar una semana más si el juez necesita algún informe de parte tuyo o necesita darle este traslado previo que a veces pasa. Por ahí no saca la cautelar, pero saca lo que nosotros llamamos precautelares, que dice, bueno, dígame en 2 días si va a dar cumplimiento, como diciendo, mirá que esto está judicializado, respondeme qué vas a hacer.
Claro. Y ahí por ahí también se puede resolver. Pero siempre ante la urgencia, sí, lo recomendable es iniciar el amparo. Bueno, Martín, para cerrar, te agradezco enormemente, No, por muy favor. claro todo. Y si la gente te quiere contactar, por favor, decirles a la cámara Bueno, cómo se contactan con vos. Muy fácil, nos puede buscar en Google como www.martinsabadini.com.ar o en nuestras redes sociales, Dr. Martín Sabadini, y ahí estamos para lo que necesiten. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Juan Pablo. Me sumo a la esperanza de un nuevo amanecer. Me cargo la patria al hombro también. Y haciendo mío a los hijos de los demás. Mi sentimiento criollo no se echará a perder. ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por estar ahí en cualquiera de los 4 puntos.